Chiapas, migrantes de diferentes partes de la región hermana centroamericana. Por eso, a diferencia de la frontera norte, que es una frontera binacional, la frontera sur, la de Chiapas, es una frontera multinacional. Una frontera compleja, una frontera donde nos une con Centroamérica historia. Chiapas perteneció por casi 300 años a la Capitanía Mayor de Guatemala y en un ejercicio democrático decidió ser mexicano. En el primer espacio, en el primer terreno, en el primer territorio del México independiente, en donde se hace uso de la democracia, en el plebiscito de 1824. No sé por qué en la historia en México nos fijamos mucho en los territorios que perdemos o que perdimos durante el siglo XIX y no valoramos cuando hay una decisión que reafirma su mexicanidad, porque mexicanos hemos sido siempre, sencillamente una decisión de federarse de manera democrática, de reafirmar ser mexicanos. El único estado que tiene esta historia en toda la República, que perteneció a Guatemala, un momento independiente y después por decisión, por convicción, ser mexicanos. Convicción que cada día se enaltece más y que nos enorgullece. Pero no demerita nuestra amistad y nuestra fraternidad con los hermanos de Centroamérica. Nos unen estrechos lazos históricos, culturales, de lenguaje, de culturas vivas en esta región. Nos unen esperanzas en la región centroamericana, nos une también la ilusión de tener una frontera cada vez más segura, una frontera humanizada, pero nos une también la pobreza. Hay lugares en México y de Guatemala, en puntos fronterizos, que no sabe qué país, cuál de los dos tiene menor índice de desarrollo humano, si es México o es Guatemala. No se sabe. No se sabe también todas las cosas que ocurren en esa frontera sur, hasta recientemente que México ha volteado sus ojos al sur, a la frontera donde comienza México. Y hoy tenemos esta gran oportunidad de tener a Marcos Fácich y a cada una y a cada uno de ustedes en este foro de la más alta trascendencia. Por Chiapas ingresan 4 tipos de migrantes. Uno, el que siempre es bienvenido, va a trabajar a las fincas cafetaleras. Ese trabajador tiene 80 años que llega a Chiapas y viene a aportar su trabajo a las fincas cafetaleras del Soconusco. Y si Chiapas es primer productor nacional de café, en mucho se debe a la mano de obra de los migrantes en esa región. Ese trabajo no le quita el trabajo a los locales. Es decir, si vienen de Guatemala a trabajar a México, a Chiapas, alrededor entre 25,000 a 35,000, varía en distintos años, hasta 60,000, ha habido años con 60,000 personas que vienen a trabajar, son bienvenidos, vienen a aportar su mano de obra, son temporales, entran a través de migración con un formato, son solicitados por las fincas, y ahí a lo que nos abocamos como gobierno del Estado y con el gobierno de la República es a instalar las escuelas PRONIM para que erradiquemos el trabajo infantil de las fincas. Los finqueros han asumido este compromiso, lo han hecho propio, que han buscado la certificación con Rainforest y con otras certificadoras para poder darle valor agregado a su café. Significa que es sustentable ante el medio ambiente, pero sobre todo que en la pizca o en otro lado donde dicen tapisca de café, no hubo manos de niños en la producción de café. Ese es el reto principal. Vienen los migrantes y para sus hijos tenemos un espacio digno para que vayan a la escuela, para que ahí puedan aprender a leer, a escribir o incluso también a salir adelante en la educación y en la salud. Se les da un pasaporte de la salud, en fin, varios programas federales y estatales están enfocados para ellos. Un segundo migrante
es el que viene de visita a Chiapas, también bienvenido. Sin embargo, pasa por distintos problemas para ingresar a Chiapas. Hay una ley que lamentablemente no se ha reformado y que esperamos que pronto lo hagan, los 100 kilómetros. Un guatemalteco, solo guatemalteco, puede ingresar a territorio nacional hasta 100 kilómetros. Y si ustedes observan la frontera del estado de Chiapas, que empieza por el Suchiate y pasa por la sierra, vértices, meridianos, paralelos, y después toma el río más caudaloso de México, el Usumacinta. Pues no es una línea vertical para poder medir exactamente dónde terminan los 100 kilómetros o cuáles son los 100 kilómetros. Hay distintos criterios. Todos sabemos dónde empieza y termina Chiapas, pero no dónde son los 100 kilómetros. Además de todos los requisitos que se le piden. Ese es un turista, viene de visita, viene a hacer comercio, viene a un show, viene a hacer compras en Tapachula, no puede llegar a Tuxtla Gutiérrez porque está más allá de los 100 kilómetros, pero sí puede llegar a Comitán, sí puede llegar a Tapachula, a Huistla, en fin, son 100 kilómetros y ojalá pueda pronto retirarse esos 100 kilómetros y sea todo el estado y ojalá también sea todo Guatemala. Dentro de esos proyectos yo quiero reconocer ampliamente al presidente Felipe Calderón. El presidente Felipe Calderón ha sido el presidente que en las últimas 5 décadas ha puesto mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Si bien hoy las noticias son más comunes, son más compartidas de lo que ocurre en la frontera sur, no quiere decir que acaba de comenzar este problema. Lleva muchos años, décadas el tema migratorio. En Chiapas solamente las fincas tiene 80 años o más, 90 años que llegan a las fincas de café. Sin embargo, el presidente de la República presentó una iniciativa para quitar el término de criminalizar al migrante. El migrante ya no es un criminal, no se penaliza el ser migrante, no es delito ser migrante, no tiene precedente eso en México. Fue el presidente Calderón el que impulsó este proyecto. Sin embargo, hoy la comunicación es más intensa y la agenda también urge resolver problemas de fondo, pero el presidente ha atendido de manera puntual este fenómeno. Otro migrante que nos llega a Chiapas es el que cruza el río Suchiate. El río Suchiate viene a hacer comercio de productos posiblemente no prohibidos, posiblemente. Por ejemplo, azúcar, cemento, gasolina, si está mal que lo haga, pero no sabemos porque no hay ninguna vigilancia si traen droga o traen armas. Van en balsas por el Suchiate. Ahí es urgente meter una zona regulada de tolerancia en donde en lugar de cruzar en balsa de manera irregular, cruce por el puente con un monto de tolerancia de productos legales, obviamente, de productos legales permitidos en nuestro país. Es un proyecto que debe ser bilateral, pero que tenemos que sacar a la gente del Suchiate, pero pasarlos al puente, porque ese comercio es necesario en la región. Es necesario el pasar al doctor, es necesario vender el azúcar, es necesario vender la harina de maíz. Sencillamente no debe ser por el Suchiate, debe ser por el puente fronterizo. El puente Suchiate 2, donde concurre el 98% del comercio de México con Centroamérica, el 98% que pasa sobre ruedas, sobre trailers. En todo lo que va a la administración no se ha detectado un solo cargamento de armas ni de drogas. Y lleva comercio, altísimo comercio, con la balanza comercial favorable a México 3-1 en el Suchiate 2. Sin embargo, lo que no entra por el Suchiate 2, eso es lo que más nos preocupa y nos debe de preocupar. El otro migrante es el que ya no viene a Chiapas. El otro migrante es el que pasa por Chiapas. Es el que busca, sí, el sueño americano, un buen porcentaje, y otro tanto es el que se dedica vilmente al tráfico de personas.
a la trata de personas. El que transita por México, bien lo decía el informe del PNUD del 2009, el migrante no va a quitarle el trabajo al local. En base a eso, ante tantos problemas que desde hace muchos años, 5 o 6 años o más, en Chiapas se denunciaba la trata, aunque no existía el delito, pero el hecho existe, como bien decía don Marcos, la nueva esclavitud es la trata de personas. Sí existía, no es un invento reciente, ¿verdad? Es algo que tiene muchos años, pero no estaba en la ley. Entonces, no estaba en la ley, no existía. No estaba en el Código Penal de Chiapas, pues no existía. ¿Cuántos casos teníamos de trata en 2005? Ninguno. ¿Por qué? Porque no estaba en la ley. Cuando se coloca en la ley, ¿se incrementó la trata en Chiapas? No, señores. Sencillamente se reconoció el delito de trata y no lo negamos. No lo negamos que propuse en el 2008 en la ley el delito de trata de personas. Y ya ganamos el primer juicio. El 18 de febrero de este año ganamos el primer juicio de trata. El gobierno del estado impulsó un juicio contra una señora chiapaneca a la que por fin está en la cárcel de acuerdo a los que decidieron los jueces. Ya no es un presunto culpable, sino es culpable, según ha sido el juzgado. Y está en la cárcel, traficaba con niñas y pues por supuesto que merece prisión. Hemos aumentado las penas para el delito de trata. En otros estados todavía no hay delito de trata. A nivel federal, por supuesto, ya existe a nivel federal. En Chiapas tenemos este proyecto y lo hacemos con una gran convicción para poder erradicar este fenómeno. Sin embargo, el migrante cruza la frontera y lo enganchan. Escuchaba comentarios de que el negocio del tráfico de personas, el vil negocio del tráfico de personas, es más jugoso que el narcotráfico. Sí, estoy convencido que sí. Y hoy se discute en legalizar las drogas y no se discute el legalizar a la migración. Es un tema que habrá que analizar de fondo. En Chiapas, por lo pronto, antes de la reforma que hiciera el Senado, a la cual reconozco ampliamente, ya en Chiapas habíamos hecho algunas reformas. Por ejemplo, la Fiscalía para el Migrante. La Fiscalía para el Migrante que permite al migrante, en base a denuncia anónima, denunciar cuando es víctima de algún delito. Es decir, no tendrá que ir a una autoridad para denunciar y lo primero que ocurre es que lo deporten. Lo primero que ocurre es que le hagan caso a la presunta víctima y se atienda ese delito. Es así que como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha hablado de los secuestros de migrantes en el sur de México, se habla más de 5,000, es lo que hablaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En Chiapas tenemos 87 casos concretos, con nombre y apellido, gracias a esta Fiscalía. Porque si se dice, hay un caso, hay 200, hay 400, ¿cómo se llaman? ¿Quién lo denuncia? ¿Quién es? ¿Alguien lo vio? Que lo diga. Bueno, en Chiapas lo pueden denunciar y tan es así que en 2 eventos masivos, de secuestros masivos a migrantes, los 2 casos resueltos positivamente, los 2 casos se resolvieron de manera positiva y se han desmantelado 23 bandas dedicadas al tráfico y al secuestro de migrantes. Están en la cárcel más de 223 secuestradores de migrantes. Son hechos contundentes que ha logrado esta Fiscalía. Por eso en Chiapas empezamos antes con este tema y nos da mucho gusto que otras entidades y que a nivel federal el Senado haya retomado esta propuesta de Chiapas que echamos a andar en el 2008. También en Chiapas quitamos de las leyes la palabra ilegal, porque nadie nace ni se hace ilegal. No hay ilegales, no hay seres humanos ilegales, es discriminatorio. Las personas les podemos llamar migrantes, con documentos o sin documentos, pero no ilegales. Quitemos de nuestro léxico la palabra ilegal
para dirigirnos a un ser humano. Ningún ser humano es ilegal. Y esto, al estar cercanos con UNICEF, con las Naciones Unidas, en general con las agencias de Naciones Unidas, en Chiapas empezaron a llegar agencias de Naciones Unidas y lo agradezco enormemente. Aquí tenemos la sede de la OMS-OPS, aquí en Tuxtla Gutiérrez, una oficina para Chiapas de la OMS-OPS, una oficina de enlace con la de México. También está UNICEF, también está el PNUD, en fin, varios organismos de Naciones Unidas. Y llegó también la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Tapachula. Antes llegó el relator de Naciones Unidas para migrantes y nos dejó una serie de consejos que había que atender. Tenemos una DG para migrantes en Tapachula y estamos dando puntual seguimiento a lo que nos recomendó el señor relator y a lo que nos propone también la Oficina Internacional de la Organización Internacional de las Migraciones con su sede en Tapachula. Ha permitido cambiar la realidad. UNICEF nos propuso el derecho a la identidad, es decir, todo ser humano tiene el derecho a tener un nombre, un apellido, una patria. Todo ser humano es un derecho universal. Pero ocurría que los que nacían en Chiapas, pero que sus padres no tenían papeles, no tenían los documentos, no podían registrar a su hijo. Su hijo se les negaba el derecho a la identidad. Hoy en Chiapas, más de 5,000 niños nacidos en Chiapas con padres migrantes son mexicanos, son chiapanecos. Hubo que reformar el Código Civil en el estado de Chiapas y el registro civil está obligado a entregar de manera gratuita de 0 a 1 año a todos los niños nacidos en Chiapas, sin importar la situación migratoria de sus padres. Nos preguntan que por qué Chiapas, dentro de su soberanía, habla de inmigración, si no es su tema, si no es su competencia, es federal. La migración es federal, sí es cierto, es un tema, la migración como tal. Pero insisto en un término que este gobierno multipartidista, de coalición y con un gobernador sin militancia partidista, cree que se debe gobernar para todos. Y no solamente para los de mi propia raza, para los de mi partido, para los de mi religión, para los que nacieron en Chiapas, sino para toda persona que está en Chiapas, ya sea de manera permanente o de manera temporal. Y por tanto, estoy obligado, como titular del Ejecutivo, a respetar y hacer valer los derechos humanos de todo habitante del Estado. No importa su origen migratorio, no importa su origen nacional, hay que gobernar para todos, aunque los migrantes no votan y posiblemente para muchos no sean rentables. En Chiapas los migrantes son un sector de la población importante y que merece el respeto a los derechos humanos. Por eso Chiapas no tiene una política migratoria, tiene una política pública para los migrantes que están en Chiapas de manera permanente o temporal. En ese ámbito hay cuestiones que salen de nuestra